levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, en el capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo 3, 8 en adelante. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas ellas me ha librado el Señor. También todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Que Dios bendiga su palabra. Estamos hablando acerca de la verdad. Estamos hablando el aspecto del buen uso de la verdad. Cómo la verdad puede ser efectiva en nuestra vida. Para que la palabra de Dios sea útil para enseñarnos, para corregirnos, para consolarnos, para fortalecernos, para guiarnos a toda verdad, para revelarnos el camino del Señor y todo lo que es de Dios. Para que se cumpla lo que dijo Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es necesario que nosotros tengamos una buena actitud con la verdad y seamos consecuentes con la verdad. Y estamos estudiando cómo ser consecuentes y veraces y sinceros con la verdad. Primeramente, hemos estudiado que tenemos que buscar la verdad sin hipocresía, o sea, sin engaño, con sinceridad. Segundo, la palabra de Dios nos dice que no debiéramos de falsificar la verdad. Lo segundo. Lo tercero, no debiéramos de adulterar la verdad o ser traficantes de la verdad. Cuarto, estudiamos cómo usar bien la palabra de verdad, sin doblarnos, con rectitud, usar bien la palabra de verdad sin desvíos. Tenemos que evitar que nuestra conducta blasfeme el nombre de Dios y de la verdad. Así que nuestra conducta tiene que ser consecuente de acuerdo a la verdad, para que la verdad no sea blasfemada por nuestra vida. También estudiamos que debiéramos de ser hacedores y no oidores de la verdad. Hacedores de la verdad, no meros oidores de la verdad. Y lo último que estudiamos es que tenemos que retener la palabra de verdad. Retener la palabra. Y hoy vamos a estudiar algo muy importante, y es no resistir la palabra de verdad. Aquí la Biblia menciona dos hombres que resistieron la verdad. Aquí habla de resistir la palabra de verdad.
Para que la verdad sea efectiva en nuestra vida, una de las cosas que Dios quiere es que nosotros tengamos un corazón dispuesto a oír, a aceptar y a dejarnos ministrar, aconsejar, corregir, exhortar o lo que sea. Cuando seamos confrontados con la palabra, cuando palabra de Dios venga a nuestra vida, que nosotros no resistamos la verdad. La palabra resistir quiere decir oponerse a una cosa. Dice el diccionario que resistir, oponerse un cuerpo o una fuerza a la acción de otra. Esto es resistencia. Con un cuerpo se resiste a la fuerza de otro cuerpo. O sea, oponerse. Significa también rechazar. Rechazar. Aplicándolo a la verdad, sería oponernos a la verdad, sería rechazar la verdad, sería repeler la verdad, sería también contradecir la verdad. O sea, cuando Dios nos trae el mensaje de amonestación, o se nos enseña la palabra, resistirla es oponernos a ella, repelerla, contradecirla, rechazarla. Eso fue lo que hicieron estos dos hombres que menciona la Biblia ahí, Janes y Jambres. Se cree que estos dos hombres fueron los magos que resistieron a Moisés. En la Biblia no menciona estos nombres en el Antiguo Testamento. En la literatura intertestamentaria se llama período intertestamentario, aquel período de tiempo de 400 años más o menos que transcurrieron desde Malaquías, vamos a decirlo así para que lo entiendan, desde Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, hasta Mateo, que es el primer libro que aparece en el Nuevo Testamento. Cuando se cerró el canon del Antiguo Testamento y comenzó el Nuevo, pasaron como 400 años desde que se cerró los libros del Antiguo Testamento hasta que vino Cristo y comenzó el Nuevo Testamento. En esos 400 años no hay ningún libro inspirado que aparezca en la Biblia. Ese periodo se llama en la Biblia intertestamentario, que está entre los dos testamentos, entre el Antiguo y el Nuevo. En ese tiempo hubo mucha literatura por parte de los judíos. De ahí aparecen los libros que aparecen en la Biblia católica. Son 6 o 7 libros que no son inspirados, que le llaman apócrifos, libros que tienen un origen dudoso. Por eso la iglesia cristiana no la acepta, ni tampoco los judíos. Y hubo ahí un montón de literatura que no son inspiradas por Dios, pero que son libros que tienen cierta utilidad histórica. Y ahí en esos libros aparecen estos nombres de Janes y de Jambres, porque la tradición judío-samaritana decía que estos dos hombres, que cuando Moisés tiró la vara, recuerdan, delante del faraón, y se convirtió en serpiente, ellos también tiraron la vara y se convirtió en serpiente. Cuando Moisés puso la vara en el río y se convirtió en sangre, ellos pusieron su vara y se convirtió en sangre. Y creo que la tercera plaga también, que fue la de las ranas, ellos también la imitaron. Después no pudieron seguir y le dijeron al faraón, esto no es magia, esto es algo superior. Y ahí no pudieron seguir resistiendo. Estos dos hombres, según la tradición, que aquí Pablo lo puso, Janes y Jambres. La tradición hebrea dice, oigan esto, es una tradición nada más, que estos dos hombres eran hijos de Balaam, que tenían también el don de adivinación, que estaban en Egipto buscando, igual que su papá, conveniencia económica, y que por eso resistieron también a Dios. Bueno, eso es una tradición judía, no lo vayan a coger como palabra de Dios, pero así dice la tradición de los judíos. Lo importante es que estos dos hombres, si se llamaban así o no se llamaban así, pero Pablo dice que se llamaban así, y yo lo creo porque Pablo lo dice. Ya no lo creo porque lo dicen los libros apócrifos, sino porque lo dice aquí Pablo, le dice el nombre Janes y Jambres, los magos que resistieron a Moisés, resistieron la palabra, trataron de confundir el poder y la manifestación y la orden de Dios. Deja ir a mi pueblo. Dios le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me adore. Ellos, resistiendo la palabra junto con el faraón, comenzaron a hacer magia y a simular milagros para de esa manera contrarrestar y resistir y oponerse y contradecir y confundir la orden de Dios, la palabra de Dios y el poder de Dios. Entonces,
Aquí el apóstol lo toma como un ejemplo, que así como estos dos resistieron a Moisés, así hay muchos también en aquellos días que resistían la palabra. Y hoy también, entre nosotros, en la iglesia de Cristo Universal, hay quienes también resisten la palabra, se oponen al mensaje de Dios, contradicen el mensaje de Dios, repelen el mensaje de Dios. Y justamente Dios quiere amonestarnos a nosotros en cuanto a eso, para que la verdad pueda ser efectiva en nosotros. Nosotros tenemos que tomar una actitud de aceptación de la palabra de Dios y no de oposición, contradicción. Muchas veces la palabra nos golpea porque estamos andando mal, estamos andando en pecado. Y entonces, en nuestro deseo carnal, nosotros queremos seguir viviendo de esa manera. Nos gusta lo que Dios nos está diciendo que dejemos. Estamos muy apegados a estas cosas o nos avergonzamos de reconocer de que estamos mal. Y cuando somos amonestados, entonces nos resistimos. Muchas veces nos oponemos al mensajero, otras veces al mensaje. Muchas veces tomamos diferentes actitudes. Nos enojamos, nos entristecemos, nos apartamos de la iglesia. De muchas maneras tomamos actitudes contra la palabra, cuando la palabra lo que quiere es bendecirnos. Porque la exhortación es bendición. Y el que es de la verdad, oye la verdad, no se esconde a la verdad. Dice Jesús que el que no es de la verdad se esconde de la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que es de la verdad, desea la verdad y pide la manifestación de la verdad y de la luz para que todo el mundo vea que sus obras son hechas en Dios. Amén. Y vamos a estudiar un poquito acerca de algunos ejemplos de hombres que resistieron la verdad de Dios, para que aprendamos de estos ejemplos. Primeramente, vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6. Aquí Esteban, el diácono, un hombre lleno del Espíritu Santo, lo llevaron porque falsos testigos dijeron que él estaba hablando en contra de la ley de Moisés. Y lo llevaron al Sanedrín y los dirigentes de Israel lo estaban juzgando. Y él estaba defendiéndose delante de ellos con la palabra de Dios. Y en su defensa, noten ustedes lo que dice aquí, capítulo 6. Vamos a comenzar con el 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Estaban disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No podían resistir, dice la palabra. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Entonces ahí esta gente, como no podían resistir el poder y la unción de la palabra de Esteban, entonces sobornaron. Ahí resistieron la palabra con soborno. Se levantaron contra Esteban y más adelante dice que lo llevaron preso al Sanedrín, sobornando a testigos falsos. Acudieron a la perversidad de sobornar gente para decir que él dijo cosas que no había dicho. De esa manera resistieron el mensaje de Esteban, el mensaje de la verdad. Ahora, a Esteban lo llevan delante del sumo sacerdote y delante de todos los dirigentes del Sanedrín, y él comienza su sermón o su discurso en defensa, hablándoles a los líderes de Israel. Ahora, en el verso 51, capítulo 7, miren lo que Esteban le dijo. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Qué hacían esta gente siempre? Resistían. ¿Cómo les dijo? Duros de cerviz, incircuncisos de corazón, duros de cuello, duros de cerviz, incircuncisos de corazón. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres?
y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Y vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Yo tengo mi Biblia aquí, demonios, puse al lado. Una vez que yo leí esto, puse demonios. Porque no podían resistir la sabiduría y el poder y la unción. Porque él estaba diciendo, ustedes fueron, vuestros padres mataron a los profetas y siempre han resistido a la palabra de Dios, duros de cerviz, incircuncisos de corazón, siempre se están oponiendo y ahora mataron al justo, o sea, Cristo. Y dice que se enfurecían y crujían. Todos los perros cuando quieren morder, como es, así estaban hirviendo. Eso era lo que había en el corazón de los líderes de Israel. Cuando Esteban le dijo la verdad. Ustedes han matado a los profetas y mataron al justo y siempre están resistiendo a la palabra del Espíritu Santo. Y dice aquí, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. ¿Qué hicieron? Se taparon los oídos. Estudiamos que debiéramos de ser no oidores, sino hacedores de la palabra. Pero dijimos que era importante oír, porque si no oíamos no podíamos hacer la palabra, porque la fe viene por el oír. Pero estos ni quisieron oír. No te queremos oír más. Crujían los dientes enfurecidos y taparon los oídos. Ustedes dirán, qué gente perversa, qué gente mala son estos. Pero cuántas veces nosotros resistimos a la palabra. Mira, yo he terminado sermones aquí y ha venido personas para encima de mí. Una vez una persona por poco me da, así se veía, porque no le gustó el mensaje. Y era la persona que más lo necesitaba. Pero como la palabra lo golpeó y se sintió desnudado por la palabra, no encontraba qué hacer con la palabra. Y fue un mensaje de amor, un mensaje de exhortación. Resistía la palabra. Y muchas veces nosotros también resistimos a la palabra. Y justamente Dios hoy nos amonesta que no resistamos a la palabra. Muchas veces no nos enfurecemos así, ni crujimos los dientes. Pero muchas veces nos tapamos los oídos. Y no con las manos, sino con la decisión. No voy a oír eso. Es más, hasta los reprendemos. Yo te reprendo en el nombre de Jesús, porque no lo quiero oír. Y es una cosa increíble. Con la palabra estoy resistiendo a la palabra. Eso es como sacar el demonio en el nombre del diablo. Sacar el demonio en nombre del diablo. El diablo se saca al mismo diablo. Y algunos quieren reprender la palabra con la misma palabra. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. ¿Cómo usted le va a decir a alguien que le está predicando la palabra que te reprendo en el nombre de Jesús? Si te está diciendo una cosa que te está edificando. Claro, a menos que no sea un religioso que te venga a meter una carga de esa religiosa, a meterte en ceremonias y en ritos y en mandamientos de hombres, es otra cosa. Pero hay personas a veces que vienen con sinceridad y decirte, hermano, escucha esto porque te conviene, te va a hacer bien. No queremos ser corregidos por la verdad y nos resistimos. Y unos se enojan, se entristecen y hasta se van de la iglesia. Y se vuelven enemigos de nosotros. Por eso dice Pablo a los Gálatas, me he vuelto vuestro enemigo por decirles la verdad. Entonces, al que nos dice la verdad con amor, porque la palabra hay que predicarla con amor, el que dice la verdad con amor, a ese lo resistimos. Y hasta le cogemos mala voluntad. Y decimos, ese tipo no me cae bien. ¿Qué es lo que se cree? Que se cree más santo que nadie. Y ahí comenzamos. Entonces, a la persona que viene nos llama por teléfono y comienza a sobarnos y a tocarnos el violín. Bendito, yo sí te entiendo. Yo entiendo porque a mí también me pasó. Y yo entiendo lo tuyo, ¿verdad? Tantos años tú así. Yo no sé por qué tú, siendo así, no te saludan, o no te hacen esto, o no te ponen de aquello, o no te consideran, o no te ponen en tu sitio, y fin, y tú, sí, es verdad, tú sí me entiendes, por eso me gusta hablar contigo. Ese es el peor enemigo tuyo. Repréndelo a ese, porque ese espíritu no es de Cristo. El espíritu de Cristo no critica, ni sale a criticar a nadie. Cualquier persona, inclusive el pastor Fernández que vaya a tu casa a hablarte de una persona, no es de Dios. No es de Dios. Ese día no me oiga, porque no estoy hablando de Dios. Porque Dios no sale a hablar de nadie, por ninguna parte. No es de Dios. Te puede venir vestido de santo y que te quiere ayudar. No te quiere ayudar.
Porque para ayudarte no te tiene que hablar de nadie. Seamos sabios. Entendamos los espíritus. Dios no obra de esa manera. Dios no indispone a nadie contra nadie. Dios cuando quiere corregir a uno tiene la forma correcta y limpia de hacerlo. Porque la palabra es limpia. La Biblia dice que el ladrón viene por detrás. El pastor viene por el frente. El que quiera hacer bien no viene disfrazado. No viene con sutileza ni con engaño, ni viene con agua turbia. Viene directo. Te amo y te quiero corregir. No viene por detrás con rodeos, hermano. Y aprendan a ser sabios. Porque muchas veces nosotros, por no quedar mal con la persona, para hacerla sentir bien, participamos de conversaciones que desagradan el nombre de Dios. Y te meten a ti en esos espíritus inmundos que no son de la verdad. Esteban aquí no vino con rodeo. Le dijo, ustedes han crucificado al justo y ustedes resisten siempre la palabra de Dios y son duros de corazón. No tengo que mandar a nadie, ni vestirme de profeta para decírtelo en una profecía. Si la palabra de Dios lo dice, no resistamos la palabra, hermanos. Y Esteban habló de esta manera fuerte, porque Esteban en espíritu sabía que había un mal espíritu en ellos. Porque cuando el día de Pentecostés, los que estaban oyendo les dijeron a Pedro y a los otros hermanos, varones hermanos, Pedro le dijo, ustedes mataron al autor de la vida y lo crucificaron. Sí, hermano, pero yo sé que lo hicieron por vuestra incredulidad. Y dice que fueron compungidos de corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué Pedro le contestó ahora bien? Y le dijo, mataron al autor de la vida, pero lo hicieron por vuestra ignorancia. Porque Pedro, cuando estaba predicando, vio el espíritu de ellos que estaban quizás llorando, compungidos de corazón. Entonces le habló bien, pero estos estaban crujiendo los dientes y miraban y se codeaban. Y decía, estos son unas bestias salvajes. Y entonces el Espíritu del Señor vino sobre Esteban y se puso duro, porque vio la resistencia. Entonces la palabra usó la autoridad contra aquellos blasfemos, opositores a la palabra. Y hay veces que Dios, a los que son de la verdad, Dios le habla con ternura, porque sabe que van a oír la palabra. Pero los que se endurecen, Dios se endurece también. Porque la palabra es de dos filos. Hay un filo que corta, traspasa el corazón, los tuétanos, diciendo los pensamientos y trae una reacción de aceptación y de corrección de la verdad. Ese es para aquel pibe temeroso de Dios. Pero para aquel que necesita la palabra hay otro filo que corta, como pasó ahí. Duros de corazón. Versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echando fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un varón que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Así murió el santo Esteban. Sin embargo, se vio que no tenía un coraje de eso vengador, sino que habló fuerte. Pero cuando hubo un momento de pedir perdón por los opositores, pidió perdón por ellos. Porque el Espíritu de Cristo estaba en él. Y ustedes vieron en este episodio qué es resistir la palabra de Dios. Ojalá que el Espíritu de Dios pueda ministrarnos. Vamos al capítulo 13 de los Hechos, a ver otro incidente. Porque yo puedo pasar la noche aquí definiéndoles a ustedes qué es resistir la palabra. Pero si le pongo varios ejemplos y ustedes ven estos dramas bíblicos, ustedes van a percibir mejor qué quiere decir para Dios resistir la verdad. Capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice el verso 6 en adelante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que significa el hijo de Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este Sergio Paulo, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír palabra de Dios. Este hombre que era procónsul, una autoridad romana en aquel lugar, llamó a Bernabé y a Saulo porque fue tocado por la palabra, porque quería oír palabra de Dios.
pero les resistía Elimas, que así se llamaba el mago Bar Jesús, se llamaba también Elimas. Pues así se traduce su nombre. Ahí está en hebreo y está en griego. Dice, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Qué quería el mago Elimas, llamado Bar Jesús? Apartar de la fe al procónsul, porque el procónsul quería oír la palabra de Dios. ¿Cuántos hay que te quieren apartar a ti de la fe? ¿Cuántos hay que te quieren apartar de donde Dios te llama? ¿Cuántos hay? Como Bar Jesús. Tu trabajo es apartar. Viven restando, nunca saben sumar, sino dividir y restar. Entonces Saulo, que también se llama Pablo, lleno del Espíritu Santo, igual que Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Pablo lo miró nada más. Pablo lo miró, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Y Pablo lo miró con esos ojos y dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Qué estaba haciendo este? Trastornando los caminos rectos del Señor. ¿Qué es apartar a una persona del plan de Dios? Trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Cómo le llama? Hijo del diablo. Dice, lleno de engaño y de maldad. Y dice, ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Se puso ciego. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Saben ustedes por qué a este procónsul no lo pudieron engañar? Porque este hombre era de Dios. Y el que es de Dios, nadie lo mueve con tonterías. Yo sé que muchos de ustedes, todo este tiempo aquí han resistido a muchos Bar Jesús, muchos Elimas, y a ustedes no lo han podido engañar. Porque el corazón de ustedes es de Dios. Y el que es de Dios no se deja engañar. El que es de Dios discierne los espíritus y ve las actitudes del corazón. Y nosotros tenemos que comportarnos de esta manera muchas veces, los hombres de Dios, contra aquellos que quieren perturbar los caminos rectos del Señor. Y ustedes tienen que siempre formar un frente unido contra todos los que vengan a resistir la palabra. Como ustedes hasta ahora se han comportado, hay que resistir a los que resisten. Hay que callar la boca a los que se oponen. Con la misma palabra, con el mismo espíritu de Pablo y de Esteban, con la misma autoridad de la palabra. Y Dios lo va a hacer conmigo si yo resisto. Y lo va a hacer contigo cuando tú resistas. Porque en cuanto al juicio, Dios no hace excepción de personas. Dios hace excepción de personas en cuanto a la elección, porque Él elige y le da la gracia a quien quiera. Pero cuando se trata de lo mal hecho, no importa que sea David, que sea Abraham, que sea Elías, que sea Moisés, que sea quien sea, si hicieron mal, Dios reprende. Porque Dios, cuando se trata de la justicia, no considera a nadie. Solamente nos ha considerado a nosotros en salvación, porque Cristo pagó la justicia. Y ahora nos perdona a los que son de la fe de Jesús. Pero en cuanto a lo que está mal hecho, Dios no brega con paños tibios, ni brega con negoceo, ni con salameo, ni con halagos. No. Cuando la verdad está en juego, el Señor no viene con ambivalencia, viene recto. Aquí Pablo y Esteban usaron bien, sin desvío, la palabra de verdad, porque había peligro. Ahora, vayan conmigo a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. 13, dice el versículo, el 1 y el 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Tanto las espirituales en la iglesia como las autoridades políticas y sociales. El presidente de los Estados Unidos, vamos a hablar de este país que estamos aquí, el gobernador del estado, el alcalde de la ciudad, el concejal de Manhattan, el policía, el bombero,
son autoridades puestas por Dios, porque el orden es de Dios. Hay autoridad en la nación, hay autoridad en el hogar. La autoridad en el hogar es el padre y la madre. La autoridad en la iglesia es el pastor, los ancianos de la iglesia. Así lo enseñó el Señor. Y dice el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, oponerse es resistir. En el griego usa la misma palabra que se usa para resistir, porque es la misma palabra, significa lo mismo, oponerse o resistir. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Romanos 13:2. ¿Qué pasa con el que se opone a la autoridad? ¿A quién está resistiendo? A la autoridad, a Dios. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Quiere decir que no solamente esa es la verdad, aquellos que están en autoridad, que están representando a Dios en el orden, toda autoridad viene de Dios y Dios le imparte. Cuando nos oponemos a la autoridad, nos oponemos a Dios. Cuando nos oponemos a la verdad, también nos oponemos a Dios, porque la verdad es de Dios y la autoridad también es de Dios. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 4 ahora. Segunda de Timoteo capítulo 4, versos 14 y 15. Alejandro, dice Pablo, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Es interesante porque cuando Pablo habla del grupo de hermanos que lo abandonó, que eran del equipo de él, se tuvieron que ir a otros lugares porque tenían que predicar o algo, él decía que el Señor no se lo tome en cuenta. Todos los del equipo me han dejado, el Señor no se lo tome en cuenta. Ahí estaba Lucas y otros más que tuvieron que viajar a otro sitio y dejaron a Pablo solo, pero no lo dejaron solo porque no lo amaban, sino porque tenían que ir a otros lugares. El Señor no se lo tome en cuenta. Pero Pablo se sintió solo y dijo, el Señor no se lo tome en cuenta. Pero Alejandro, él no dijo que el Señor no se lo tome en cuenta. Él dijo, el Señor pague conforme a sus hechos. Porque juicio, aunque nosotros podemos juzgar para discernir si algo está bien o está malo, el juicio ejecutivo, o sea, el pago, la venganza, la da Dios. No podemos nosotros desearle mal a nadie, ni siquiera a los enemigos. Yo uso esa palabra cuando no puedo con alguien, Señor, yo te lo refiero a ti. Ya yo hice mi parte, lo aconsejé, lo amonesté, fui hasta allá, resistí hasta lo último. Ahora, Padre, yo no puedo hacer nada, yo te lo delego a ti. Haz tú como tú quieras. Si tú lo quieres perdonar, gloria a Dios. Si tú lo quieres condenar, esos son tus problemas. Si tú lo perdonas, yo lo perdono. Si tú lo condenas, yo lo condeno. Lo que tú hagas, yo hago. Porque yo no soy nadie para estar juzgando a nadie. El juicio es de Dios. Por eso Pablo dijo aquí que el Señor haga con él lo que quiera. Porque me ha causado muchos males. Ahora, noten ustedes lo que dice. Guárdate tú también de él. ¿Qué dice Dios aquí? Guárdate de él. Hay ocasiones donde hay que decir guárdate de él, porque me ha causado muchos males. Guárdate tú también de él, pues en gran manera. ¿De qué manera? En gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿De qué manera resistió Alejandro la palabra de Pablo? En gran manera. O sea, se opuso, pero con rabia, con coraje, abiertamente. Resistió. Entonces, con estos ejemplos, ya ustedes saben lo que es resistir a la palabra. Ahora, vamos al texto que estamos estudiando, al pasaje. ¿Quiénes son los que resisten la verdad? Según dice el pasaje que estamos estudiando. Segunda de Timoteo 3, dice, versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento. ¿Quiénes son los que resisten? Los corruptos de entendimiento. Esos son los que resisten la verdad. Los hombres corruptos de entendimiento. Tienen la mente corrompida porque no han nacido de nuevo. Bueno, hay también nacidos de nuevo que resisten la palabra. Pero el trato de Dios con ellos es diferente. Aquí está hablando de hombres como Alejandro y estos que en realidad eran réprobos, como dice más adelante. Estaban descualificados de la fe.
no eran elegidos, eran rebeldes obstinados, sin remedio. Y Pablo les llama, ¿cuáles son las cualidades de los hombres que resisten la verdad? Número 1, dicen corruptos de entendimiento. No tienen entendimiento. ¿Por qué? No han nacido de nuevo o andan en la carne. Si son nacidos de nuevo y resisten la verdad, entonces es porque andan en la carne. Pero si no han nacido de nuevo, entonces es porque le falta entendimiento. Tienen corrompido el entendimiento. Porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, ¿cómo que ustedes son hijos de Dios? Y yo soy hijo de Dios y ustedes no entienden mi lenguaje. Si somos hermanos y tenemos un mismo padre. Ustedes no conocen mi lenguaje porque ustedes no son de Dios. De vuestro padre el diablo sois. Porque el diablo es mentiroso desde el principio y es padre de mentira. Corrupto de entendimiento. Así es el hombre que resiste la palabra de Dios. Segundo, réprobos en cuanto a la fe. Réprobos en cuanto a la fe. ¿Qué significa esa palabra? Yo busqué en el diccionario secular, no en el diccionario bíblico, en el diccionario de la lengua española. Y dice así, réprobo, condenado a las penas eternas. Condenado a las penas eternas. Eso es un réprobo. En griego, la palabra que se usa, la busqué, es la palabra adokimoi, que viene de adóquimos. Significa réprobo, reprobado, abandonado, un tipo que ya fue abandonado, rechazado, alguien que fue rechazado y descalificado. Descalificado, alguien que fue abandonado, reprobado, sin remedio, descualificado. Esa misma palabra esa es la que se usa en Romanos 1:28, cuando dice que los hombres no tuvieron a Dios en su mente y en vez de adorar a Dios, adoraron bestias y animales. Y dice que porque no oyeron a Dios y resistieron la palabra de Dios y dejaron el uso natural para irse al uso que es en contra de la naturaleza. Y dice que como resistieron la palabra de Dios y no tuvieron a Dios en su mente, dice que Dios los entregó a hechos vergonzosos porque resistían la palabra. Yo lo voy a leer porque esto es demasiado importante. En Romanos 1:28 dice lo siguiente: y como ellos no aprobaron tener a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Dios los entregó a todas esas cosas. ¿Por qué? Porque resistieron la verdad. Si tú estás enfermo y Dios viene a darte la medicina de la verdad para curarte, hombre de Dios, ¿cómo vas a rechazar la medicina de la misericordia? El hecho de que Dios venga a amonestarte es porque Dios te ama, porque Dios te quiere hacer bien. ¿Por qué te resiste al bien de Dios? ¿Por qué quieres vivir esa vida que no te conviene, que te va a arrastrar al dolor, al sufrimiento, a la separación de Dios, al vicio? Si Dios te viene a amonestar, sé consecuente con Dios. ¿Cómo vas a rechazar la misericordia de Dios? Porque rechazar la verdad es rechazar la misericordia. Porque la verdad es la que te hace libre, la que te corrige, la que te ayuda, la que te lleva a Dios. Entonces, cuando Dios con amor se esmera en traerte la bendición y tú rechazas como esto, te tapa los oídos y resiste la bendición. Entonces Dios dice, ok, ¿no quieres la medicina? Pues mira, sigue el camino que tú vas. Dios allá a un lado. Ok, te entrego al camino donde vas. Sigue por ahí. ¿Y cuál es el camino? Ustedes lo oyeron. Inventores de males, todo tipo de mal. Para allá van, hacia la perdición. Se vuelven réprobos. O sea, que ya están apartados de la verdad. Ya están apartados de la salvación. Ya no tienen remedio. Están descualificados. Miren, vamos a ver ahora lo tercero que dice, versículo 9. Más no irán más adelante. En otras palabras, no van a prosperar. Los que resisten la verdad no van a ir más adelante.
Usted lo puede ver aparentemente prosperar, pero no van a prosperar. Porque Jesús dijo que todo árbol que no plantó mi Padre será desarraigado y echado al fuego. Dice la palabra de Dios, ¿quién podrá hacerles daño ustedes practicando la verdad y el bien? Nadie. Pero, amados, haciendo el mal, resistiendo la palabra, los hombres pueden prosperar en apariencia. Pero tarde o temprano Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre hace, eso cosecha. Y el mal no triunfa para siempre. Nada podemos contra la verdad, sino con la verdad. Y aquí dice que no seguirán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, tarde o temprano. Como decía Abraham Lincoln, usted puede engañar a una parte del pueblo por poco tiempo, pero no podrá engañar a todo el pueblo por todo el tiempo. La Biblia dice que todas las cosas ocultas saldrán a la luz tarde o temprano. Las intenciones ocultas del corazón serán manifiestas. Los hombres réprobos que resisten la palabra y que andan en mentira, en engaño, en hipocresía, engañando y rejugando con la conciencia y usando mal la palabra de verdad para sus propios fines, tarde o temprano serán desenmascarados. Lo dice Dios, no seguirán más adelante. Ahí lo dice la palabra. Por eso, hermanos, tenemos siempre que andar en sinceridad con la verdad, en integridad. Aunque suframos, aunque seamos la hez y la basura del mundo, siempre en integridad. Sea nuestro hablar sí, sí, no, no, lo demás de mal procede. Si tenemos que perder el cheque, que se pierda. Si tenemos que perder el amigo, que se pierda. Si tenemos que perder lo que sea, el marido, la mujer, los hijos, que se pierdan. Pero que no se pierda aquello que nos preserva, aquello que nos dignifica, aquello que nos eleva, aquello que nos mantiene cerca de Dios, aquello que nos sana y nos liberta, que es la verdad. Dice aquí, más no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue a la de aquellos. Y dice, pero tú, oye, consejo, iglesia de Cristo, a ti, hermano y hermana de mi alma, Dios nos dice a ti y a mí, pero tú has seguido mi doctrina, o sea, mi enseñanza. Tú has seguido la doctrina, la conducta, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia. Y por esa razón han venido persecuciones, padecimientos, como lo que me sobrevinieron a mí, dice el apóstol Pablo. Dice el 12, y también todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En otras palabras, el que quiere vivir en la verdad va a tener que padecer persecución. Todo aquel que quiere vivir piamente, o sea, piadosamente en Cristo Jesús, tiene que abstenerse a la consecuencia. Algunos quieren ser fieles con la verdad y a la vez tener el favor y la buena voluntad de los demás. No, no se puede. Hay que pagar un precio. La verdad no se vende, ni se renta, ni se alquila. La Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. La verdad no se vende. La verdad no se traiciona. La verdad no se compromete. El mundo se opone a la verdad. No seamos necios. El mundo no es de la verdad. Por eso se opone a la verdad. Jesús dijo, el mundo los odiará y los perseguirá, porque ustedes no son del mundo, por causa de mi nombre. Entonces, el que acepta la verdad y quiere vivir en ella, va a tener problemas, va a tener persecución. Noten ustedes lo que dice, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Qué va a pasar con los hombres engañadores? Irán engañando y siendo engañados. Y yo aquí en mis notas tengo, para terminar, la diferencia que hay entre los que resisten la palabra y los que aceptan la palabra. Y yo puse, miren, en el punto número 1, los réprobos resisten la verdad y los de la verdad siguen la doctrina. El 3:10, mientras que ellos resisten, nosotros seguimos a la doctrina. Número 2, los réprobos no irán adelante. Versículo 9 dice que no irán más adelante. Irán de mal en peor, dice el versículo 13. En cambio, los de la verdad sufren persecución por la verdad, versículo 11 y 12, y persisten en lo que han aprendido, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Número 3, la verdad funciona para los que son de la verdad.
Dice el 16, y toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, para los que son de la verdad, funciona la verdad. Pero los engañadores, de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y mientras ellos resisten, nosotros persistimos. Ahí están los dos verbos. Ellos resisten. ¿Y qué dice de nosotros? Persistimos. El 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Mientras ellos resisten, nosotros persistimos. Mientras ellos resisten, nosotros persistimos en la verdad. Y entonces Dios me dijo que le dijera esto al final. Los que no son de Dios resisten la verdad. Los que son de Dios persisten en la verdad. Pero hay una cosa que nosotros sí resistimos. La Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¡Aleluya! ¿Qué dice en 1 Pedro 5:9? Resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Qué dice también Santiago 4:7? Lo mismo, hay que resistir al diablo. Ellos resisten la verdad y nosotros resistimos al diablo. Ellos resisten la verdad y nosotros persistimos en la verdad. Esa es la diferencia. A ellos la mentira no le funciona porque lo destruye. A nosotros la verdad se nos convierte en bendición, de utilidad para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, para capacitarnos para toda buena obra. Iglesia de Cristo, ¿qué decides? ¿Persiste en la verdad o resiste a la verdad? ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuántos quieren persistir a la verdad? Levanten la mano los que quieren persistir en la verdad. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. En vez de resistir la verdad, persistamos en la verdad. Aleluya. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.